si está cansado de que su mente sea un campo de batalla, si siente que sus pensamientos negativos y el miedo dictan sus decisiones, y ha decidido que es momento de imponer orden en su universo interior, lo que está a punto de escuchar es la estrategia para tomar el control total de su intelecto. Esta es la hoja de ruta para moldear su mente en una fuerza imparable. Antes de seguir, haga esto. 1. Suscríbase ahora mismo al canal y active la campana. Este es su pacto para dejar de ser esclavo de sus impulsos. Y 2. Deje un me gusta y coméntenos con franqueza brutal. ¿Cuál es el pensamiento o creencia limitante, el que más se repite, que se compromete a desafiar hoy? Su respuesta es el inicio de su libertad. Le pido su máxima concentración, porque un intelecto regido es la única garantía de una vida extraordinaria. Gran parte de la gente opina que dominar su intelecto es inalcanzable, que las ideas simplemente surgen y que los sentimientos dictan el rumbo sin remedio. Asumen que la existencia está determinada por las emociones del momento y que no hay nada más que hacer que reaccionar. Pero esta es una falsedad peligrosa. Yo he descubierto que la mente no es un corcel salvaje que galopa sin destino. Es un instrumento maleable que puede ser moldeado, instruido y regido con firmeza. Sus conceptos forjan sus resoluciones. Estas resoluciones crean sus costumbres y sus costumbres edifican sus logros. Si usted no dirige su mente, sus consecuencias serán impredecibles, débiles e inconsistentes. Pero cuando usted toma el dominio de lo que piensa, de aquello en lo que se concentra y de lo que estima posible, sus logros se vuelven ineludibles, puesto que cada una de sus acciones está sincronizada con un objetivo definido. La fortaleza no reside en esperar que su intelecto se serene por sí mismo, sino en imponerse la obligación de guiarlo con rigor, ya que un intelecto gobernado produce una existencia controlada, y una existencia controlada lo conduce directamente hacia la magnificencia. Dominar su mente comienza con una regla fundamental. Todo aquello que usted permite habitar en su pensamiento se manifiesta, con el tiempo, en sus consecuencias. La mente se asemeja a un suelo productivo, incapaz de permanecer vacío. Usted siembra algo a diario: ideas, sentimientos, inquietudes, esperanzas. Y de la misma manera que un terreno rinde lo que se planta en él, su vida exterior termina reflejando lo que usted repite en silencio en su fuero interno. Si usted tolera que los gérmenes de la inseguridad, la duda y el victimismo se asienten, no puede aguardar frutos de certeza, triunfo y resolución. Pero si cada día planta nociones de firmeza, de claridad, de convicción, su mente se transforma en la fuerza impulsora más potente para alcanzar lo que anhela. El caos interior no es un azar, es una falta de atención, y el dominio mental no es una aptitud innata, es un ejercicio cotidiano que exige rigor. El primer paso para ordenar su intelecto es asumir que no toda idea que aparece en él merece su consideración. La mayoría de los hombres viven sometidos a cada impulso pasajero que cruza por su cabeza. Si perciben temor, actúan con temor. Si sienten incertidumbre, se ocultan. Si experimentan cólera, responden con agresividad. Confunden descargas neuronales automáticas con verdades inmutables, y esto los obliga a caer en los mismos fallos. Usted debe adiestrarse para ver sus pensamientos como lo que son: simples ráfagas que pueden ser admitidas o descartadas. El hecho de que algo cruce su mente no implica que deba traducirse en una acción. El dominio surge al comprender que posee la potestad de seleccionar qué conceptos alimentar y cuáles permitir que se extingan. Una técnica potente consiste en hacer una pausa cada vez que surja una idea negativa y preguntarse: ¿este concepto me acerca a mis metas o me desvía de ellas? Si lo desvía, no merece espacio. Su intelecto es demasiado valioso para convertirse en un vertedero de incertidumbre, lamentos y rencores. Modifique su foco de inmediato hacia una actividad constructiva, por mínima que sea. Redactar un objetivo, avanzar en un encargo, ejercitar su cuerpo, repasar lo que ha ejecutado correctamente en lugar de lo que le hace falta. Ese cambio de concentración, repetido a diario, reajusta su cerebro para que deje de obsesionarse con lo que lo paraliza y comience a dirigirse hacia lo que lo impulsa. El segundo paso es nutrir su mente con material de alto valor, de la misma forma que no alimentaría su organismo con toxinas buscando vitalidad. No puede llenar su mente con información negativa, diálogos triviales y pasatiempos vacíos, esperando nitidez y grandeza.
Explore libros que lo desafíen, escuche nociones que lo eleven, rodéese de individuos que piensen en grande y actúen con ambición. Lo que usted oye, mira y reitera se convierte en el insumo principal de su intelecto. Si desea logros excepcionales, requiere pensamientos excepcionales, y estos no brotan de la nada, se desarrollan con lo que usted absorbe. El tercer paso es ejercitar su enfoque. En un planeta donde cada notificación y cada pantalla compiten por su atención, el hombre que sabe concentrarse posee una superioridad significativa. Destine segmentos de su jornada a trabajar en silencio, sin interrupciones, solo usted y el encargo fundamental que debe cumplir. Esa rutina no solo eleva su rendimiento, sino que también fortalece su aptitud para guiar su mente hacia donde usted desea, en lugar de tolerar que el ambiente dirija por usted. El enfoque es una fuerza. Cuanto más lo ejercita, más resistente se vuelve. Y finalmente, entienda esto. Dirigir su intelecto no significa suprimir los sentimientos ni transformarse en un autómata insensible. Significa aprender a encauzar esas emociones, dirigirlas hacia el esfuerzo apropiado, no permitir que lo aparten de lo que sabe que debe realizar. Una mente sin control lo transforma en prisionero de sus impulsos. Una mente regida lo convierte en amo de su existencia. Y cuando usted se vuelve amo de su existencia, los logros dejan de ser un enigma y se convierten en consecuencia. Porque el éxito al final no es suerte ni fatalidad, es el reflejo directo de un intelecto instruido para producirlo. Controlar su mente también implica adiestrar la manera en que usted procesa el entorno. Dos hombres pueden vivir la misma situación y tener vidas totalmente distintas, porque no es el evento lo que los define, sino cómo lo interpretan. Uno puede ver una adversidad como una barrera insuperable y ceder, mientras que otro la ve como una ocasión para crecer y se robustece. La diferencia no yace en la circunstancia, está en la mente que la descifra. Y esa disparidad, repetida a lo largo de los años, es lo que distingue a los hombres promedio de los hombres excepcionales. Su mente es el lente por la que usted observa el mundo. Y si ese lente está contaminado por el pesimismo, el temor y la autorrestricción, todo lo que observe le parecerá inviable. Pero si ese lente está depurado con nitidez, firmeza y resolución, el mundo entero se convierte en un campo de posibilidades. El inconveniente es que la mayoría de los hombres no seleccionan conscientemente ese filtro, dejan que su entorno lo edifique. Los juicios externos, la información noticiosa, las vivencias previas, viven atrapados en narrativas recurrentes. Yo no soy capaz, yo no merezco, a mí nunca me va bien, los demás tienen suerte y yo no. Cada una de esas expresiones, reiterada con suficiente frecuencia, se convierte en una instrucción directa al cerebro, restringe sus acciones, anula su motivación y garantiza logros mediocres. Lo que no captan es que esas convicciones no son hechos irrefutables, son hábitos mentales, y como toda costumbre, pueden ser desmanteladas y sustituidas por otras más potentes. El dominio mental comienza al poner en duda esas historias. Cada vez que se encuentre pensando en un pretexto, deténgase y pregúntese, ¿es auténticamente cierto lo que me estoy diciendo? ¿O es solo una creencia que he reiterado durante años? En la mayoría de los casos, hallará que es lo segundo, y en ese instante tiene la ocasión de modificar la narrativa. Puede cambiar "yo no puedo" por "todavía no sé cómo, pero estoy aprendiendo". Puede cambiar "yo no merezco" por "me estoy convirtiendo en el hombre que merece". Puede cambiar "nunca me va bien" por "cada día me acerco más". Esto no es un simple juego de palabras, es un ejercicio de foco, porque lo que reitera en su mente una y otra vez acaba construyendo la identidad desde la cual usted actúa. La ciencia lo corrobora, su cerebro responde a lo que anticipa. Si espera un fracaso, su mente lo alista para fracasar. Si espera expansión, su mente lo prepara para expandirse. Este fenómeno, conocido como profecía autogenerada, es una prueba de que sus convicciones no solo interpretan la realidad, sino que la generan. Y aquí está el aspecto más potente. Usted puede determinar qué predicciones quiere sembrar. No es necesario esperar que la vida se modifique para cambiar su mentalidad. Cuando usted cambia su mentalidad, la existencia inevitablemente sigue ese mismo curso. Por ello, la costumbre de alimentar ideas de fortaleza y orientación no es optativa, es esencial. Escríbalas, repítalas, rodéese de ellas hasta que se conviertan en lo habitual en su intelecto. Porque el mundo siempre intentará persuadirlo de que no puede.
Pero usted no requiere la aprobación del mundo. Necesita ejercitar su mente para que, aun en medio de la duda externa, su voz interna sea más fuerte y más nítida. Recuerde, no es lo que sucede afuera lo que establece sus logros, es lo que usted decide creer acerca de lo que sucede y esa resolución la toma a diario, en cada idea, en cada interpretación. Cuando adiestra su mente para escoger la visión que lo robustece, su vida comienza a responder de forma diferente. Porque los impedimentos ya no lo inmovilizan, lo instruyen, las caídas ya no lo derrotan, lo forman, y las victorias ya no son accidentes, son consecuencias ineludibles de un hombre que aprendió a dirigir el significado que le da a todo lo que experimenta. Dirigir su mente también requiere dominar el diálogo consigo mismo que emplea. La mayoría de los hombres no se percata de que su conversación interior es constante. Desde que despierta hasta que duerme, un murmullo constante en su cabeza comenta, juzga, justifica, se lamenta o estimula. Ese murmullo es el que mayor ascendencia tiene en sus decisiones, ya que está presente en todo momento, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más inquietante es que con frecuencia ese diálogo es dañino. Se reitera expresiones como no soy capaz, no tengo lo suficiente, siempre fallo. Y cada reiteración funciona como un golpe que socava su confianza. El cerebro no distingue entre lo que se imagina y lo que acontece en el mundo real. Si se reitera que no puede, comenzará a actuar como si fuese cierto. Por eso, dominar su mente implica instruir conscientemente ese lenguaje. No se trata de vivir en ilusiones ni de simular que todo es perfecto, sino de seleccionar expresiones que lo impulsen en vez de palabras que lo derriben. Puede comenzar por modificar el modo en que formula sus conceptos. En lugar de afirmar, esto es imposible, puede decir, todavía no sé cómo, pero voy a hallar la manera. En lugar de siempre fracaso, puede decir, he fallado antes, pero estoy aprendiendo. En lugar de nunca tengo suerte, puede decir, me estoy alistando para tomar la próxima oportunidad. Estos cambios parecen menores, pero generan un efecto acumulativo en el modo en que su mente afronta la existencia. Una costumbre potente es hablarse a sí mismo con la misma entereza y nitidez con la que hablaría a alguien a quien respeta. Si le dijera a un amigo, eres débil, nunca lo conseguirás, no intentes nada, probablemente lo devastaría. Y sin embargo, muchos hombres se hablan de esa forma a sí mismos a diario. Modificar esto exige una acción deliberada, adiestrarse para ser su propio aliado, no su peor adversario, porque el intelecto requiere orientación, y si no se la da con expresiones que inspiren, la llenará con dudas que limitan. Además, debe prestar atención al matiz afectivo con el que se dirige a sí mismo. El diálogo interno no se compone solo de palabras, también es la emoción que las acompaña. Un hombre puede repetir frases positivas, pero si lo hace con escepticismo o falta de fe, no serán de utilidad. El dominio mental se refuerza cuando sincroniza esas palabras con imágenes precisas de lo que desea conseguir, cuando siente lo que afirma, cuando lo experimenta en su mente como si ya fuera real. Esa coherencia entre expresión, sentimiento e imagen es lo que reajusta el cerebro y lo prepara para proceder con uniformidad. El diálogo interior también se entrena con la reiteración. Al comienzo puede sentirse artificial, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo esas expresiones se transforman en la voz inherente a su pensamiento. Y cuando eso sucede, cada vez que enfrente un desafío, en lugar de escuchar no puedes, escuchará sí puedes. Da el siguiente paso. Esa diferencia en los instantes decisivos es lo que separa al hombre que cede del hombre que persiste hasta lograrlo. Recuerde que su mente siempre está escuchando. Cada expresión que repite, cada historia que se cuenta, cada sentimiento que nutre, se acumula como cimientos imperceptibles que edifican o socavan su confianza. Si desea dirigir sus logros, debe empezar por dirigir esa voz interior, porque al final no son los demás quienes establecen su destino. Es la conversación silenciosa que mantiene consigo mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fuerza de su entereza y la magnificencia de los logros que obtiene. Dirigir su mente también exige aprender a dominar la relación entre enfoque y desvío. Vivimos en un tiempo en el que cada instante alguien o algo compite por su atención. Notificaciones, plataformas sociales, conversaciones triviales, asuntos ajenos, estímulos que lo interrumpen constantemente y cada vez que cede, aunque sea por unos instantes, su intelecto pierde vigor. La costumbre de desviarse parece inocua, pero en realidad es el mayor depredador de logros. Un hombre que no dirige su foco nunca alcanzará nada trascendente, porque la concentración es el vínculo entre el concepto y la realización. Sin ella, las metas se quedan en anhelos. Con ella, los anhelos se convierten en conquistas.
La mente desordenada funciona como un líquido que se filtra en todas direcciones. Nunca tiene fuerza suficiente para mover nada, pero cuando ejercita su enfoque, esa misma agua se transforma en una corriente que derriba obstáculos. Y aquí aparece la gran verdad. La concentración no se logra por azar, se edifica con costumbres. Establecer tiempos específicos para lo relevante, eliminar interferencias físicas y virtuales, laborar en espacios limpios, crear periodos exclusivos dedicados únicamente a una sola labor. Estos hábitos parecen sencillos, pero son los que permiten que su mente se convierta en un instrumento potente en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto está en comprender que cada vez que permite un desvío, está adiestrando su cerebro a la flaqueza. Cada vez que interrumpe un encargo para revisar su dispositivo móvil, le enseña a su mente que no puede sostener la concentración. Cada vez que dice solo 5 minutos más de pasatiempo vacío, fortalece el hábito de la dilación y ese hábito se vuelve tan firme que después no puede detenerlo. El dominio surge al revertir la dinámica. Cada vez que ignora una distracción, ejercita la firmeza. Cada vez que finaliza lo que inició, robustece la certeza. Cada vez que selecciona concentrarse, enseña a su cerebro que puede obedecerlo. Una mente enfocada es un intelecto potente. Concentra su energía en lo importante y multiplica sus resultados en menos tiempo. Le permite avanzar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted edifica. La diferencia no está en la aptitud, sino en la orientación. Todos tienen nociones, pero pocos poseen la costumbre de sostener la concentración suficiente para transformarlas en realidades. Y ese hábito, una vez cimentado, modifica por completo su modo de vivir, porque ya no es siervo de cada estímulo que aparece, sino amo de su atención y por lo tanto, dueño de sus resultados. Una mente enfocada es, en esencia, una mente regida, y quien dirige su mente, dirige su destino. Dirigir su mente también implica instruirla para tolerar la dificultad y no permitirse ser gobernado por la búsqueda incesante de deleite instantáneo. La mayoría de los hombres fracasa porque confunde satisfacción con holgura. Creen que una vida plena es aquella en la que siempre se sienten cómodos, complacidos y sin esfuerzo, pero esa mentalidad los condena a la parálisis. Porque los logros importantes nunca brotan de la holgura, nacen del esfuerzo, de la firmeza, del sacrificio. Cada vez que escoge la holgura por encima del compromiso, está adiestrando su mente a la debilidad. Y una mente débil jamás puede producir una existencia robusta. Debe comprender que el sufrimiento y la molestia no son adversarios, son instructores. Cuando se obliga a ejercitar, aun estando agotado, está enviándole a su mente un mensaje nítido. Yo decido, no mis sentimientos. Cuando se obliga a cumplir con un encargo, aunque preferiría desviarse, está construyendo la aptitud de sostener el foco bajo tensión. Cuando se obliga a ahorrar, aunque quiera gastar, está reforzando la firmeza de considerar el largo plazo. Esa es la esencia del dominio mental, actuar en coherencia con sus principios, no con sus arranques. Cada vez que lo hace, robustece una fuerza imperceptible que le permitirá enfrentar desafíos mucho más grandes en el futuro. La costumbre de tolerar la dificultad se ejerce en lo pequeño. Levantarse con la primera alarma, finalizar un diálogo complicado, cumplir una rutina sin pretextos, mantenerse firme en una resolución correcta, aun si incomoda. Estas acciones no son triviales, son cimientos en la edificación de una mente firme, porque quien no puede vencer la molestia de lo pequeño, no puede aspirar a resistir la dificultad de lo grande. El orden mental no se evidencia en un momento heroico aislado, sino en miles de pequeñas elecciones en las que opta por hacer lo correcto por encima de lo sencillo. Además, debe reconocer que la holgura es una trampa ideada por la sociedad moderna. Todo está dispuesto para brindarle recompensa inmediata, pasatiempo a un clic, comida veloz, desvíos constantes, placer neuronal instantáneo y cada vez que cede, entrena a su cerebro a esperar satisfacción sin esfuerzo. Pero la vida real no opera de esa manera. La verdadera plenitud, la que transforma su entereza, requiere aplazo, perseverancia y firmeza. El hombre habituado a la prontitud de resultados nunca edificará nada que valga la pena, porque cederá antes de tiempo. Por eso, dirigir su mente es aprender a invertir la fórmula, dejar de buscar deleite instantáneo y empezar a buscar satisfacción diferida. Modifique la costumbre de preguntar, ¿qué me da holgura ahora? Por ¿qué me dará orgullo después? Esa sencilla distinción modifica por completo sus logros, porque cuando su mente se habitúa a aguardar el beneficio a largo plazo, empieza a operar con otra lógica.
Una lógica de construcción, no de consumo, de firmeza, no de fragilidad. Recuerde esto. Su mente puede ser su peor adversario o su mayor aliado. Si la acostumbra a la sumisión a la holgura, lo arrastrará a una existencia de lamento, pero si la acostumbra a la obediencia a la firmeza, lo conducirá a una vida de magnificencia. El sufrimiento de la molestia dura unos instantes. El sufrimiento de la mediocridad perdura toda la existencia. Oblíguese a seleccionar lo correcto aunque no tenga deseo, y descubrirá que esa fuerza se acrecienta con el tiempo. Porque una mente que aprende a tolerar la incomodidad es una mente que puede lograr absolutamente todo. Dirigir su mente también implica aprender a encauzar su fuerza hacia lo que verdaderamente importa. La mayoría de los hombres malgasta su fuerza intelectual en contiendas triviales, debates sin sentido, comparaciones con el resto, conceptos obsesivos sobre lo que no pueden modificar. Viven exhaustos no por ejecutar demasiado, sino porque centran su atención en lo que los debilita en lugar de enfocarse en lo que edifica. El intelecto, al igual que el cuerpo, posee recursos finitos cada día, y si los gasta en lo superficial, no tendrá vigor para lo esencial. La costumbre de concentrar su mente es tan vital como la costumbre de nutrirla correctamente o ejercitarla. Es la disparidad entre avanzar con pasos firmes hacia sus metas o caminar en círculos sin dirección. Debe reconocer que cada idea es una apuesta. Si invierte en lamentos, recogerá desaliento. Si invierte en juicios destructivos, recogerá resentimiento. Si invierte en compararse, recogerá inseguridad. Pero si invierte en agradecimiento, en soluciones, en visualizar sus metas, recogerá estímulo y nitidez. Este principio es tan simple como potente. Usted se transforma en aquello que más ocupa su intelecto, y si no selecciona conscientemente en qué concentrar sus conceptos, su entorno decidirá por usted. El mundo está lleno de desvíos ideados para secuestrar su atención. Dirigir su mente es recuperar esa soberanía y decidir dónde desea plantar su fuerza. Una táctica práctica es establecer segmentos de concentración cotidianos para lo que más le acerca a sus metas. Puede ser dedicar 1 hora al inicio del día a avanzar en su proyecto más significativo, reservar tiempo para planificar su semana o destinar momentos a adquirir aptitudes nuevas. Esa siembra, reiterada con firmeza, genera un efecto acumulativo que lo aparta del resto. Mientras la mayoría se dispersa en desvíos, usted avanza en silencio, y con el tiempo esa disparidad de enfoque se traduce en logros tan grandes que parecen injustos a los ojos de quienes no ejecutaron la misma labor mental. Otra costumbre esencial es practicar el agradecimiento y el foco en lo positivo, no porque la vida sea perfecta, sino porque el agradecimiento instruye su intelecto a identificar ventajas en vez de impedimentos. Un hombre consciente no es una persona pasiva, es un hombre consciente de sus medios y por ende más apto para utilizarlos. Cuando su mente se concentra en lo que posee y no en lo que falta, deja de vivir en la escasez y comienza a operar desde la plenitud. Y esa mentalidad lo transforma en un imán para nuevas oportunidades, porque su atención siempre está buscando edificar en lugar de destruir. Finalmente, debe comprender que dirigir su mente requiere ejercicio incesante. No basta con hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe seleccionar en qué se concentrará, cada tarde debe analizar el empleo de su fuerza y cada noche debe corregir lo que no funcionó. Este hábito de análisis lo mantiene en dominio, porque lo que no se mide se extravía y el intelecto, si no se corrige, caerá inevitablemente en la dispersión. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar a cada estímulo externo. Se convierte en alguien que existe con propósito, que resguarda su fuerza como el recurso más valioso, que invierte sus conceptos solo en aquello que lo impulsa hacia adelante. Y cuando su mente se habitúa a esta firmeza, algo potente ocurre. Su vida comienza a sincronizarse con la nitidez de su enfoque. Ya no siente que camina a oscuras porque cada idea funciona como un faro que ilumina el sendero. Dirigir su mente es dirigir su energía, y dirigir su energía es dirigir su logro. Dirigir su mente también exige aprender a gestionar el temor. El miedo es un sentimiento inherente, pero cuando no se controla, se convierte en una celda etérea que determina cada resolución que toma. La mayoría de los hombres no fallan por falta de aptitud, sino porque se dejan someter por conceptos de miedo, miedo a ser rechazado, miedo a errar, miedo a la opinión ajena, miedo a equivocarse. Y lo que no captan es que cada vez que obedecen ese miedo, robustecen una costumbre mental de fragilidad.
Con el tiempo, toda su existencia se reduce al tamaño de sus temores y terminan viviendo una realidad mucho más reducida de la que podrían haber alcanzado. Debe aceptar que el miedo jamás se desvanece por completo. Siempre estará allí, susurrando en los instantes importantes. La clave no es aguardar a que se marche, sino decidir proceder aún con su presencia. El dominio del intelecto significa adiestrarse para reconocer el miedo como un indicador, no como un mandato. Una señal de que está saliendo de su zona de confort, de que está afrontando algo que realmente tiene relevancia, de que está entrando en territorio de expansión. Si interpreta el miedo como adversario, se inmoviliza. Si lo interpreta como un recordatorio de que está progresando, lo convierte en combustible. La costumbre que debe cultivar es enfrentar regularmente breves molestias que lo robustezcan, realizar esa comunicación difícil, manifestar su juicio en público, tomar una responsabilidad mayor, intentar algo novedoso que lo desafíe. Cada vez que lo hace, le enseña a su mente que puede tolerar el miedo y aún así actuar. Y con el tiempo, el miedo pierde vigor, porque deja de asociarlo con peligro y empieza a asociarlo con crecimiento. Esa es la distinción entre los hombres que se quedan atrapados en la mediocridad y los que consiguen logros excepcionales. Unos se inmovilizan ante el miedo, los otros lo utilizan como aviso para avanzar. También es vital reconocer que muchos de los temores que lo restringen son infundados. Son ficciones de la mente, exageraciones que se nutren del ¿qué sucedería si? Se angustia por escenarios que nunca ocurren, padece por juicios que nadie emitirá, se paraliza por fracasos que solo existen en su imaginación. Aquí es donde interviene el dominio mental, detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? En la mayoría de los casos, descubrirá que lo peor no es tan grave y que lo que perdería por no intentarlo es mucho mayor que lo que arriesga por dar el paso. El miedo también se combate con alistamiento. Un intelecto instruido, que investiga, que practica, que se fortalece con firmeza, tiene menos cabida para el miedo porque sabe que está preparado. La incertidumbre brota de la espontaneidad, pero la certeza nace en la preparación. Cuando se alista más de lo que otros esperan, su mente se habitúa a confiar en sí misma, y esa certeza se transforma en un hábito mental tan robusto que incluso en los momentos de duda puede sostenerlo. Al final, dirigir su mente frente al miedo es el examen supremo de la entereza, porque los logros más grandes de su vida siempre estarán detrás de esa barrera imperceptible. Y cuando se obliga a atravesarla constantemente, descubre que el miedo jamás fue tan grande como lo pintaba su mente. Descubre que del otro lado siempre hay más fuerza, más certeza, más oportunidades. Y cuando hace de esta costumbre un ejercicio constante, su vida ya no está restringida por lo que teme, sino impulsada por lo que decide conquistar. Esa es la distinción entre vivir en cautiverio y vivir con magnificencia. El dominio del intelecto en los instantes en los que el miedo intenta someterlo. Dirigir su mente también significa aprender a dominar la disciplina de la visión futura. La mayoría de los hombres se perjudica a sí misma porque piensa únicamente en el instante actual, lo que le apetece hoy, lo que se siente cómodo ahora, lo que le da satisfacción rápida en este momento. Esta costumbre de corto plazo destruye anhelos grandes, porque las metas significativas requieren periodos de edificación, sosiego y perseverancia. Una mente que solo persigue recompensa inmediata es como un barco sin rumbo que cambia de dirección con cada ola. Una mente instruida en la visión de largo plazo es como un piloto resuelto que mantiene el timón recto sin importar el viento. El problema es que la cultura moderna impulsa la costumbre de lo rápido. Todo está diseñado para brindarle logros veloces. Pasatiempo instantáneo, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos con un clic, y el cerebro habituado a ese placer neuronal inmediato se vuelve adicto a lo sencillo. Pero la vida no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Dirigir su mente significa instruirla para resistir la atracción de lo sencillo hoy a cambio de lo significativo mañana. Significa recordar que cada esfuerzo presente no es un menoscabo, es una siembra. Una costumbre potente es visualizar con nitidez lo que desea en 5 o 10 años y enlazar cada acción presente con esa visión. Pregúntese a diario, ¿lo que hago ahora me acerca al hombre que quiero ser en 10 años o me desvía de él? Esa pregunta, reiterada con honestidad, reordena sus prioridades. De pronto, gastar en algo superfluo ya no se siente atractivo, porque sabe que ese dinero puede trabajar para su libertad futura. Saltarse su ejercicio ya no parece tan inofensivo, porque entiende que esa resolución se acumula en un organismo más frágil en el futuro. Ceder en un proyecto ya no parece tan cómodo, porque ve claramente cómo lo aleja del futuro que anhela. Esta percepción ininterrumpida es lo que transforma la firmeza en costumbre.
Otro principio esencial es aprender a tolerar el aplazo del beneficio. Un sembrador no planta hoy para recoger mañana. Planta con la certeza de que el fruto llegará después de tiempo, esfuerzo y sosiego. Así debe ser su mentalidad con los hábitos. Cuando lee a diario, no verá una modificación inmediata, pero con los años será un hombre con un intelecto afilado y una perspectiva amplia. Cuando ahorra e invierte, no verá riqueza instantánea, pero con el tiempo alcanzará la libertad que otros solo imaginan. Cuando se disciplina en su labor, tal vez al inicio no vea reconocimiento, pero con los años se convertirá en alguien invaluable. El largo plazo premia al que sabe aguardar y persistir. La mente que piensa en visión futura también aprende a manejar el desánimo del proceso. Sabe que habrá momentos de regresión, fallos, pérdidas, pero entiende que estos no definen el resultado final, solo son parte de la edificación. No mide su vida por un mal día o un mal mes, la mide por la orientación en la que se mantiene año tras año. Ese hábito de perspectiva lo hace más fuerte porque ya no se quiebra ante una caída, lo interpreta como una curva más en el camino hacia su destino. El dominio mental se perfecciona cuando deja de preguntar ¿qué quiero ahora? Y empieza a preguntar, ¿qué quiero siempre? Esa distinción lo separa de la multitud, porque la multitud vive atrapada en lo inmediato, buscando consuelo efímero. Usted, en cambio, instruye su mente para ver más lejos, y esa visión lo robustece. Y cuando convierte esa visión en costumbre, su vida se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, el hombre que domina su mente para pensar en el largo plazo dirige no solo su presente, sino todo su destino. Dirigir su mente también exige instruirla para la fortaleza, esa aptitud de levantarse constantemente sin importar cuántas veces caiga, porque inevitablemente habrá fallos, errores, rechazos y pérdidas. Ningún hombre que haya logrado la magnificencia lo hizo sin tropezar. La distinción entre los que se quedan en el suelo y los que siguen adelante no está en la suerte, sino en cómo adiestraron su mente para responder frente a la contrariedad. La mayoría de los hombres transforma un fallo en un veredicto. No soy suficiente, no lo lograré nunca, esto no es para mí. Pero el hombre que dirige su mente convierte ese mismo fallo en una enseñanza. Esto no resultó. Debo ajustar. He aprendido algo que me acerca más a la meta. Cada caída me hace más fuerte. Esa distinción de interpretación lo modifica todo. La fortaleza es una costumbre mental. No se trata de ser inmune al sufrimiento, sino de adiestrarse para no quedarse cautivo en él. Cada vez que enfrenta un impedimento y decide actuar en lugar de lamentarse, refuerza esa costumbre. Cada vez que en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se pregunta ¿qué puedo aprender?, su mente se robustece, y cuanto más reitera ese proceso, más automática se vuelve su aptitud para sobreponerse. De pronto, lo que antes lo abatía durante períodos prolongados, solo lo detiene por unas horas, y lo que antes parecía un final, ahora se convierte en un recomenzar. El dominio mental en la fortaleza también significa aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no es suficiente con levantarse una sola vez, debe levantarse 100. La mente débil se desespera, busca remedios milagrosos, abandona cuando no ve logros inmediatos. La mente fuerte se reitera, esto toma tiempo, pero cada intento cuenta, cada paso suma. Este hábito de persistir a pesar de la lentitud es lo que finalmente lo separa de quienes ceden, porque la vida siempre recompensa a quien se mantiene de pie el mayor tiempo posible. Una costumbre práctica para cultivar la fortaleza es anotar sus progresos, por mínimos que sean. La mente suele concentrarse en la carencia, en lo que aún no ha logrado, pero cuando lleva un registro de sus pasos, puede mirar atrás y ver con nitidez que no está en el mismo lugar de ayer. Esa evidencia robustece su certeza y lo impulsa a seguir. Otro hábito es rodearse de personas que refuercen su entereza en lugar de su victimismo. La fortaleza se propaga. Estar cerca de hombres que confrontan y superan lo difícil lo inspira a hacer lo mismo. Finalmente, recuerde esto. El dominio de su intelecto no se comprueba en la bonanza, se comprueba en el instante en que todo parece ir mal. Ahí es cuando su adiestramiento sale a la luz. Ahí es cuando la voz interior que cultivó durante meses o años se hace escuchar. Esa voz puede decirle, ríndete, o puede decirle, sigue adelante, un paso más. La que domine dependerá de los hábitos que haya practicado hasta ese día. Y esa es la verdadera razón por la que debe obligarse a dirigir su mente a diario, porque cuando la vida lo desafíe, no tendrá tiempo de improvisar, solo responderá con lo que entrenó.
El hombre que hace de la fortaleza una costumbre mental se convierte en alguien que no se detiene ante nada. Su destino deja de estar restringido por las caídas y empieza a estar definido por la cantidad de veces que se puso de pie. Y cuando vive así, no importa qué tan fuerte golpee la vida, su mente, instruida y firme, siempre lo impulsará a ponerse de pie y avanzar de nuevo. Ese hábito es, en última instancia, el que transforma a un hombre promedio en un hombre invencible. Dirigir su mente y dirigir sus logros es, en última instancia, la esencia de vivir con magnificencia. Todo lo que ha escuchado hasta ahora converge en una verdad potente. No hay triunfo duradero sin firmeza mental. La mente es la fuente de cada expresión que articula, de cada acción que ejecuta y de cada costumbre que reitera. Si su mente es débil, sus logros serán delicados. Si su mente es fuerte, sus logros serán sólidos e ineludibles. Y esa fuerza no surge por sí sola, se edifica con la resolución cotidiana de imponerse a pensar con nitidez, a actuar con propósito y a sostenerse firme, aun cuando todo alrededor intente desviarlo. Piense en esto. La mayoría de los hombres fracasa no porque carezca de talento, medios o inteligencia, sino porque jamás aprendió a dirigir la conversación interna que guía su vida. Permitieron que ideas de temor, duda y conformismo se repitieran tantas veces que se transformaron en verdad, y esas verdades se convirtieron en límites, en barreras imperceptibles que jamás intentaron atravesar. Mientras tanto, aquellos que sí adiestraron su mente, se obligaron a sustituir esos conceptos por convicciones poderosas. Se obligaron a confiar en sí mismos cuando nadie más lo hacía. Se obligaron a concentrarse en lo que podían dirigir en lugar de lo que no. Se obligaron a mantenerse firmes cuando todos abandonaban. Y por eso construyeron logros que otros llaman imposibles. El destino no está escrito en las estrellas, está escrito en sus ideas. Cada concepto que decide admitir y reiterar es un cimiento en la edificación de su vida futura. Si esos cimientos son frágiles, pesimismo, lamento, pretexto, su vida colapsará ante el primer vendaval. Si esos cimientos son fuertes, resolución, enfoque, firmeza, su vida se mantendrá firme incluso cuando todo alrededor se estremezca. Y aquí está lo extraordinario. Usted puede seleccionar ahora mismo qué clase de cimientos colocará a partir de hoy. Puede determinar que sus conceptos serán dirigidos, que sus costumbres serán firmes y que sus logros serán ineludibles. Dirigir su mente no significa existir sin sentimientos, significa ser el diseñador que encausa esas emociones hacia un propósito. Significa que, aunque sienta temor, actúe con valentía. Aunque sienta cansancio, seleccione la firmeza. Aunque sienta incertidumbre, decida avanzar. El dominio mental no suprime la dificultad, suprime la servidumbre de sus sensaciones, y esa libertad lo convierte en un hombre apto para lograr lo que desee, porque ya no depende de circunstancias externas para moverse, estriba únicamente en su decisión interna. No olvide esto, todo gran logro de la humanidad comenzó en una mente dirigida. Cada invención, cada empresa, cada conquista nació en el intelecto de alguien que se negó a dejar que el miedo o la pereza decidieran por él. Usted posee ese mismo poder. Está en su capacidad de dirigir lo que piensa, de imponerse a sostener lo correcto, de instruir su mente hasta que se convierta en una máquina de nitidez y acción. Así que no espere más. No siga permitiendo que su vida esté dictada por conceptos desordenados o costumbres débiles. Oblíguese a dirigir su mente y verá cómo sus logros se modifican. Porque cuando dirige su mente, dirige sus acciones. Cuando dirige sus acciones, dirige sus costumbres. Y cuando dirige sus costumbres, dirige su destino. Esa es la cadena que establece su vida. Y usted puede empezar a forjarla hoy mismo con la siguiente elección, con la siguiente idea, con la siguiente costumbre que seleccione sostener. Su mente es suya. Sus logros son suyos y su destino también lo será en la medida en que tenga el coraje de tomar ese dominio y nunca soltarlo.